Hola, buenas tardes, profesor Elkin. Hoy venimos a hablar sobre la biología cuántica. ¿Es esta una rama de la ciencia aún por descubrir? Bueno, vamos a empezar con una pequeña contextualización de la mecánica cuántica para entender los fenómenos que se dan en la biología. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es una rama de la física que estudia fenómenos a una escala microscópica, por ejemplo, la radiación electromagnética. También dice que la energía se da por unidades discretas. A esto se le llama cuánto. ¿Qué se refiere la palabra unidad discreta? El término unidad discreta. Es el contrario de continua. Por ejemplo, continua sería la velocidad de un carro que aumenta de 10 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora. Esta necesita pasar por todos los infinitos posibles que hay de 10 a 20. Por ejemplo, 10,1, 10,001. En cambio, unidad discreta se refiere a los números naturales, o sea, es una unidad completa. Un ejemplo de ello sería la cantidad de jugadores de fútbol que hay en un equipo. No pueden haber 11,1, 10,9, son 11. Bueno, la biología cuántica nace de preguntarse en el siglo XX por qué los, por qué la mecánica clásica no podía explicar los fenómenos que ocurrían a una escala microscópica. Aquí es donde aparece Gustav Kirchhoff. Él propuso la teoría del cuerpo negro para explicar la radiación electromagnética. En esa época, en 1860, hubo una catástrofe que fue denominada catástrofe ultravioleta. No fue hasta 1900, con Max Planck, hasta que se solucionó esa catástrofe. Él dijo que la energía era cuantizada. Esto le puso fin a esa catástrofe ultravioleta. Él encontró una ecuación y la constante de Planck, que es un número muy pequeño. No debemos confundir el mundo, el mundo cuántico con el mundo que nos rodea, o sea, no son mundos separados, sino que las leyes de Newton se pueden aplicar al mundo que nos rodea, pero las leyes cuánticas también están presentes en nuestro mundo. Einstein utilizó lo que Max Planck encontró para su efecto fotoeléctrico. Estos tres tuvieron mucha relevancia en la historia de la mecánica cuántica. Gracias a Max Planck fue que conocemos el nombre de mecánica cuántica, por el nombre que le dio a los cuantos. Bueno, ahora voy a explicar efectos no triviales de la mecánica cuántica. Empecemos entonces por el comportamiento dual. Los electrones son ondas o partículas. Esto se determinó con el experimento de la doble rendija. Aquí podemos ver que se disparan electrones por la doble rendija. En ese momento se creía que los electrones eran partículas. Entonces, como partículas debían quedar plasmadas en la pantalla. Pero se descubrió algo muy interesante, que al disparar los electrones, estos al pasar por la doble rendija se veía como, un, como una onda. Y ahí fue donde nació el comportamiento de la onda partícula. Porque cuando llegaba la onda a la pantalla quedaba plasmado como si fuera una partícula. Ahora la superposición cuántica. Lo voy a explicar con colores para que sea mucho más sencillo de explicar y entender. Un electrón puede tener varios colores, en este caso rojo y azul. Como la mecánica cuántica es una teoría de probabilidad, el electrón no va a tener un color hasta que éste se mida.
Esto viene dado por la función de onda. ¿Con qué probabilidad voy a encontrar el electrón con el color rojo o con el color azul? Esta imagen representa la superposición cuántica. Un ejemplo algo cómico que nos puso Schrödinger sobre el gato en una caja que no sabemos si se encuentra vivo o muerto. Ahora el entrelazamiento cuántico. Otra vez vamos a trabajar con los colores para que sea más fácil de explicar. Bueno, dos electrones entrelazados que están en superposición cuántica, cuando un electrón sea rojo, inmediatamente la función de onda colapsa y el otro electrón se vuelve azul. Esto también se puede ver en los espines, que cuando uno es un medio, el otro es menos un medio. Esto viola la función de localidad propuesta por Bell, pero aún así la teoría es válida, pues dice que nada es más rápido que la luz en el vacío. Este experimento fue realizado para mostrar que el entrelazamiento cuántico es una imagen del experimento para mostrar que el entrelazamiento cuántico existe y esta es una representación, obviamente no es así, pero es una representación para que se entienda de una manera mucho más sencilla. Ahora el efecto túnel. El efecto túnel es un fenómeno microscópico en el que una partícula choca contra una barrera de potencial que tiene mayor energía cinética que esta. Según la mecánica clásica, la partícula no debería poder atravesar la pared, pero en la mecánica cuántica esto es posible. Cuando la partícula choca contra la barrera de potencial, esta tiene una probabilidad de pasarla, pero se dispersa parte de ella. Ok, ya conociendo lo que es la mecánica cuántica y algunos de sus efectos, veamos cómo es que esto se relaciona con la vida. Esto se puede explicar con este esquema, siendo el primero la física cuántica que le dictamina a la química orgánica cómo organizar sus moléculas, eh, sí, cómo organizar las moléculas, cómo organizar sus átomos, sus electrones y todo esto. La química orgánica está en un contexto biológico, hablando del contexto molecular, en cosas como los carbohidratos que están en la membrana plasmática, que están en el ADN, y esto nos lleva a la vida misma, por supuesto, haciendo ver que todo lo macroscópico va a tener y tiene un reflejo de lo pequeño. Y para resumir todo esto, la biología es implícitamente química orgánica y la química orgánica está basada implícitamente en la física cuántica. Ahora sí, veamos qué es la biología cuántica. Hasta hace poco tiempo parecía y se pensaba que era una insensatez que la biología, algo que los físicos describían como desordenado, cálido y caótico, pudiese estar relacionado con los estados de la materia. Pero esto fue cobrando importancia luego de unos pocos experimentos y muchas especulaciones y muchas teorías. La biología cuántica busca comprender cómo la mecánica cuántica, en específico los efectos no triviales de esta, están en los procesos, en estos procesos biológicos que sustentan la vida. Es decir, en conclusión, y según Salvador Miret, la biología cuántica es una síntesis de física cuántica, química cuántica y biología, que se encarga de ver los procesos químico-biológicos que sostienen la vida desde desde el punto de la mecánica cuántica. La biología cuántica es un campo de la ciencia relativamente nuevo, por eso su historia no es tan grande, pero igual tiene historia, que empieza con el libro What is Life de Erwin Schrödinger en el año 1943, en el que él habla, empieza a tocar el tema de que la mecánica cuántica
está ligada o bueno, tiene, o hace parte de los procesos biológicos. Pero no es sino hasta el 2007 cuando ya se comprueba con el experimento de la fotosíntesis que vamos a hablar más adelante y cómo ella usa la mecánica cuántica para funcionar. Bueno, ya viendo todo esto, ahora pasemos a las aplicaciones de la mecánica cuántica a la biología. Una de ellas es la fotosíntesis. Graham Fleming y su equipo aislaron el centro fotosintético de dos bacterias, la verde del azufre Chlorobium tepidum y la púrpura Rhodobacter sphaeroides. ¿Qué hicieron? Bombardearon con pulsos láser estos centros fotosintéticos y vieron cómo la energía de los fotones iba desde los receptores de la planta hacia el centro de reacción en donde se cuece la vida. La energía de los fotones era transferida a los electrones y estos tienen que llevar esa energía. ¿Pero cómo lo hacían? Pues descubrieron que lo hacen como una onda y no como una partícula. Gracias a los efectos de la mecánica cuántica como ya habíamos visto anteriormente. Este experimento, hecho por Engels, fue realizado a 77 Kelvin. Es una temperatura bastante baja para que los biólogos eh, no se alarmaran y ya bastante, bueno, bastante alta, no era alta, para que los físicos también se alarmaran. Pues la mayoría de bueno, todos los efectos cuánticos eh, tienen lugar a una temperatura cercana al cero absoluto. Posteriormente, este experimento fue desarrollado a 188 Kelvin. Ya era una temperatura algo cercana a lo que los biólogos esperaban y ya mucho, mucho más alta para alarmar a los físicos. Y pues después de varios años fue reproducido el experimento a 0 grados Celsius y posteriormente a temperatura ambiente. Otra aplicación de la mecánica cuántica a la biología es en la orientación de las aves. Durante muchos años, los científicos se han preguntado cómo es que las aves llevan a cabo estos procesos migratorios y lo hacen generación tras generación. Una posible solución encontrada por Wolfgang y Roswitha, una pareja de ornitólogos rusos, es que usan el campo magnético de la Tierra para esto. Ellos lo vieron en el petirrojo europeo, quien en otoño va desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Lo que se dice es que esto es un dibujo del ojo, pues una representación del ojo del ave. En el ojo hay una retina. Esta retina tiene una proteína llamada criptocromo. La proteína es muy sensible a la luz y está conectada por medio de moléculas al nervio óptico del ave. Estas moléculas, a su vez, contienen parejas de electrones que están, como dice el principio de exclusión de Pauli, de manera antiparalela. Esto es una representación con una pareja de electrones, pero pues esto hay más parejas de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Entra el fotón, el cuanto de la luz, golpea la retina, da energía y hace que estos electrones se separen, pero sigan conectados por el entrelazamiento cuántico. Y aquí ya se mete el campo magnético de la Tierra. Si el ave va en la dirección correcta, el campo magnético hace que los electrones vuelvan a unirse en forma antiparalela, como estaban al principio. Esto, al unirse de forma antiparalela, envía un impulso nervioso al ave, indicándole que va por el camino correcto. Pero, por el otro lado, está que el fotón golpea, hace lo mismo, hace que se separen los electrones, pero si van en el camino incorrecto, el campo magnético de la Tierra hace que se vuelvan a unir, pero de forma paralela.
eh, haciendo que ya no se envíe ningún impulso nervioso al ave y pues ella sepa que va en el camino incorrecto. Otras especulaciones son que ella puede ver el campo magnético de la Tierra, que el ave también puede ver los cuantos, pero pues esto ya son especulaciones. Otro proceso en el que está también la mecánica cuántica es en el proceso enzimático, en las acciones enzimáticas. Aquí podemos ver un proceso enzimático normal, cualquiera. Un ejemplo puede ser la enzima lactasa, se, que degrada la lactosa en glucosa para que ésta pueda ser llevar y lleve su proceso, etc. Se sabe que las enzimas trabajan en un tiempo muy corto, son muy rápidas, muy veloces. Eh, pero esto explicado por procesos catalíticos normales no se haría tan veloz. Entonces, una solución es que sea por medio de la mecánica cuántica, haciendo el proceso de tunelado en el que electrones de la enzima atraviesen la barrera de los enlaces que, que tienen las macromoléculas. Entonces, pues esto la hace que sean aún más veloces. En otro, y por último, es en las mutaciones en el ADN. En un video de Jim Al-Khalili en el que explica la mecánica cuántica, él dice que él y su equipo están mirando esto de las mutaciones en el ADN y cómo la mecánica cuántica puede llegar a jugar un papel, puede ser una explicación de las mutaciones. Aquí tenemos la doble hélice del ADN que está unida, digamos, por puentes de hidrógeno, mejor representados acá, que están de esta manera. Puede haber una fluctuación cuántica en los electrones de esto, haciéndolos cambiar de posición y quedar así. Y cuando ya se venga la replicación, si están de esta manera y no de esta manera, va a haber ya una mutación. Esto puede llegar a ser una explicación de las mutaciones en el ADN y contribuir muchísimo a la ciencia, pero aún se está experimentando. En conclusión, estamos, según Salvador Miret, en la infancia de la biología cuántica. Aún falta mucho camino por recorrer, hay muchas especulaciones, muchas teorías, muy pocos experimentos, falta hacer muchos experimentos, pero puede la mecánica cuántica llegar a resolver muchos problemas físico-químicos que sustentan la vida, pueden ser esa solución. Ya el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía usada.